Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos en este espacio para realizar el ejercicio práctico del simulador. Nos encontramos reunidos John Jairo Longas, Nubia Andrea Ospina, Mariluz Pino Baos, Laura Vanessa Rodríguez y mi persona, Lady Dayana Castañeda, del grupo número 68. Bueno, para esta ocasión elegimos el caso número 7, el cual se representa por medio de una situación problemática que se está viviendo en la institución educativa Nueva Esperanza. Esta institución es un colegio público de Bucaramanga que tiene un total de 1.500 estudiantes, desde los grados sexto a 11, el cual tiene como énfasis técnico con el SENA en los grados superiores. Se encuentra pues como enfrentando diferentes desafíos crecientes en los últimos 3 meses, especialmente en los grados desde sexto hasta noveno, ¿cierto? Estos están afectando el rendimiento, la convivencia y los diferentes proyectos de vida de todos estos estudiantes. El rector, en el caso, entonces solicita como apoyo al psicólogo educativo, quien diagnostica pues diferentes falencias en habilidades para la vida, ¿cierto? Además de esto, se evidencia pues como competencias ciudadanas que se encuentran violando derechos humanos. Esto tiene una clasificación en 5 categorías con diferentes propuestas que están basadas en leyes colombianas como son la ley 2383 del 2024 y además de ello la ley 1620 del 2013 y además en la Constitución en el artículo 13, ¿cierto? Este caso entonces se va a estar desarrollando en diferentes categorías y puntos clave, ¿cierto? Entonces se evidencian, por ejemplo, la categoría de desmotivación y bajo rendimiento en los grados de sexto y séptimo, donde se evidencia pues como diferente desinterés, distracciones y no entrega de tareas. Hallamos además conflicto entre compañeros, como diferentes peleas, burlas, discriminación como en los recreos y también durante el desarrollo de las clases académicas. Se evidencia en el grado octavo temas de estrés y ansiedad durante el proceso de las evaluaciones que realizan pues como los profesores. Se evidencian diferentes síntomas físicos, se ven como temas de fortalecimiento pues como de la organización y la planificación o autorregulación emocional de los estudiantes. Encontramos otro que es el tema de la vulneración de derechos humanos, donde hay un silencio evidente ante la discriminación por medio de temas de homofobia, temas de género, de economía y discapacidad, ¿cierto? Además de esto, en este mismo grado se evidencia pues como la normalización del maltrato. Para el grado décimo y 11 se ven temas relacionados con afectaciones al proyecto de vida, ¿cierto? Falta como un de educación y pesimismo, es decir, que ellos sienten como que no hay oportunidades, se evidencia desinterés en emprendimientos. Además de esto, lo que se plantea dentro del caso es como una estrategia integral que busque como la prevención, la promoción de convivencia y el desarrollo integral mediante pues diferentes acciones psicosociales adaptadas pues por cada uno de estos grados que les acabo de mencionar. Entonces, para iniciar con el desarrollo de las tablas, empezaríamos como tal desde dar como unas ideas principales, ¿cierto? Y voy a empezar pues como indicando que uno de los primeros conceptos para este ítem sería como la brecha en habilidades para la vida. Entonces, digamos que dentro de estas brechas que se identifican, una de las principales puede ser como carencias cognitivas, además de sociales, emocionales y ciudadanas. Listo. Otra de ellas, dentro de esta de brechas en habilidades para la vida, podría ser como la producción de desconexión académica, estrés, ansiedad y bloqueos mentales. Y la última sería como bajo rendimiento en las evaluaciones. Entonces, dentro de este encontramos mediación en homofobia, acoso y exclusión. Y entre paréntesis, para que se haga la aclaración, quedaría que serían grados inferiores. Otro de estos sería el fomento de la empatía y respeto por las diferencias y derechos humanos. El tercer concepto de este primer ítem sería entonces el desinterés por el proyecto de vida en los grados superiores. Bueno, en este punto del ejercicio de preguntas de impresión diagnóstica, donde debemos tener en cuenta el tema de cuáles son los problemas principales, las causas principales y las consecuencias. Yo voy a comenzar lo que se observa a manera de problemática en los grados todos, de sexto a 11, y es la deficiencia en la formación integral de los estudiantes, en especial en habilidades para la vida. Y esas habilidades para la vida son desde lo cognitivo, lo social y lo emocional. Observo el entorno socioeconómico muy hostil, y esto normaliza el riesgo, que prioriza visiones pesimistas respecto al futuro, pero no propone procesos de recursos emocionales, ¿sí? Son desventajas en las competencias ciudadanas que imposibilitan la resolución asertiva del conflicto y el respeto hacia las diferencias. Desde el estrés acompañado de ansiedad, frente a las evaluaciones y riesgo latente de deserción. Muchas gracias, compañero John. Bueno, dentro de las consecuencias, yo encuentro dos, que serían las sociales. Dentro de estas encontramos los conflictos interpersonales, con alta frecuencia dentro de los estudiantes, discriminación, como insultos, maltrato, y acoso con vulneración de los derechos humanos. Y también encuentro dentro de esas consecuencias las emocionales, que son a largo plazo. ¿Como cuáles? Estas serían la poca autoconfianza, los síntomas físicos de malestar, lo que produce en muchos de ellos miedo y silencio, ruptura del tejido social educativo, ausencia de estructura en el proyecto de vida, haciendo que eso sea mucho más difícil en cuanto a las expectativas futuras y futuros cambios de los estudiantes.
Bueno, sigo con las acciones que se abordaron en el caso desde el rol de psicólogo en el caso. Bueno, aquí yo identifiqué que se realizaron acciones desde lo individual. Voy a ir anotando las cositas. Tengo que desde lo individual se nota una baja autoestima por parte de los estudiantes, como se mencionó anteriormente, también una debilidad en las habilidades socioemocionales y afectivas. Y, muy importante, una falta de regulación emocional. Por otro lado, está la intervención familiar, que hay que tener en cuenta el entorno en el que se mueve el estudiante, y es posible que exista un escaso o un nulo acompañamiento por parte de la familia para con el estudiante, y esto puede derivarse de las condiciones económicas de la familia. Y por último está la institucional, donde se nota una baja convivencia escolar, baja calidad, y además se menciona que se necesita una mejora en el clima escolar, así como la fomentación de programas de salud mental. Gracias, compañera. Bueno, dentro de estos ejercicios de intervención psicosocial, tengo dos, ¿cierto? El primero sería gestión de convivencia escolar, en el cual participa el comité de convivencia, el cual se encarga de activar los protocolos de acoso y conflicto. Esto a través de talleres, los cuales puedan promover la empatía, la asertividad, la comunicación, el trabajo en equipo. Y muy importante, trabajar también en la toma de decisiones. Y el segundo punto sería como tal el fortalecimiento del proyecto de vida, el cual nos muestra rutas específicas para los grados 10 y 11, el cual también es muy importante mencionar que tiene la relación con el SENA, y muy importante también la búsqueda de recursos para una educación superior. Ya para el tema de las conclusiones, le doy el paso a mi compañera Mariluz. Muchas gracias, compañera. Bueno, en este caso vamos a hacer las conclusiones de acuerdo a la pregunta orientadora. Cada uno va a dar su conclusión, estas quedarán redactadas al final del documento, por lo cual no se dejará pues como la evidencia en el documento que estamos en este momento generando. Le doy el paso a mi compañera Lady para continuar con la tabla 2. Dentro de esta tabla 2 tenemos entonces el análisis de diferentes dimensiones, ¿cierto? Aquí vamos a estar evaluando como diferentes situaciones presentadas para tener, que va a tener pues en cuenta el psicólogo desde diferentes aspectos como lo son los biológicos, los afectivos, los cognitivos, conductuales, psicosociales, éticos. Además de esto, desde un punto de vista de la legislación educativa, pues teniendo en cuenta la ley 2383, que su fin como tal principal es promover la educación socioemocional de manera transversal con los diferentes aspectos para tener en cuenta dentro del abordaje pues de este caso que escogimos, ¿cierto? Entonces voy a iniciar con algunos conceptos claves pues dentro de este aspecto biológico, iniciando con riesgos nutricionales y somáticos en el grado 9. ¿Cierto? Entonces, dentro de este se puede evidenciar anemia o déficit nutricional. Se evidencian problemas de concentración, baja energía, dificultades en la regulación o la autorregulación como tal de las emociones. Y continuaría otro punto dentro de ese concepto que sería como la evaluación de los déficits nutricionales o falta de sueño. Además de ello, también estudiantes con discapacidad auditiva. Y dentro de estos, pues como se menciona como lo mismo, la regulación, concentración y energía. ¿Listo? Otro concepto entonces dentro de este punto biológico sería los síntomas por estrés en el grado 8. Dentro de este entonces tenemos síntomas somáticos de salud laboral, como sudoraciones, taquicardia y malestares gástricos, causados pues como por estrés y ansiedad en evaluaciones. Otro concepto vendría siendo factores biológicos en grados menores, sexto y séptimo. En este sería entonces facilidad de distracción, relacionada con bajo rendimiento académico y desmotivación extrema. Otro punto sería como la intervención del psicólogo, que radica desde la atención a factores biológicos del desarrollo. Bueno, entonces, a partir de este desarrollo de la tabla 2, vamos a iniciar desarrollando o describiendo puntualmente cuáles fueron esos síntomas identificados por recomendación puntualmente del tutor dentro de la retroalimentación que nos indicó. Entonces, para este punto de los biológicos, los síntomas que podría yo, digamos, evidenciar sería somatización por estrés,
presencia de síntomas físicos no especificados, pero asociados al miedo y bloqueo mental ante las diferentes evaluaciones en el grado octavo. Listo. Otro puntico puede ser la discapacidad auditiva. ¿Cierto? Este caso se identifica en una estudiante con esta condición que está siendo víctima de acoso. Otro punto sería entonces alteraciones del sueño y del apetito, que son pues como derivadas de los niveles reportados de ansiedad y miedo constante al maltrato. Continúa entonces para la parte afectiva el compañero John Jairo. Muchas gracias, Lady. Entonces, vamos a trabajar la evaluación de los sentimientos, emociones, sensaciones que vamos a poder observar en este caso. Iniciemos con la apreciación de desmotivación general. Y esto se observa mucho en los grados 10º y 11, ¿cierto? Donde observamos desinterés, baja autoestima y además una visión pesimista o muy pobre acerca del futuro. También en grados inferiores predominan también la desmotivación. También se observa mucho lo que es la falta de confianza y el escaso interés por el hecho de ser un estudiante en un sistema educativo que es conformista. Pasando al grado 9, allí se generaliza el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a, perdón, estoy por acá rascándome el globo. Miedo a expresar su opinión en un ambiente que es discriminativo. Discriminación homofóbica. Por eso es necesario realizar una evaluación y tratamiento de estos factores con el fin de poder minimizar ese impacto negativo que está sucediendo en este entorno. También quisiera aportar 3, 4 síntomas muy... Yo identifico mucho en este caso la ansiedad generalizada y la depresión. Observo desde el miedo intenso que dejan ver estos jóvenes, ¿cierto? Es un miedo persistente ante las pruebas académicas, más que todo en los grados octavo. También de pronto que observo una desesperanza, pero esa desesperanza es una desesperanza aprendida. Interesante esto, una cosa es la desesperanza, pero acá en este caso una desesperanza aprendida. ¿Cómo se lee esto? Es una perspectiva pesimista sobre el futuro. Es donde se observa, compañeros, esto se observa más que todo en los grados 10º y 11, que son los grados que ya están próximos como a culminar esa etapa, que les comparto un tercero, que es la inseguridad y la baja autoestima. Es un bloqueo mental para ellos, se les permite, o no les permite como clarificar bien qué es lo que quieren, cómo lo quieren. Y le cedo el turno a la compañera Mariluz. Muchas gracias, compañero. Bueno, para el análisis de las dimensiones y las situaciones presentadas que debe tener en cuenta el psicólogo, tenemos la parte cognitiva. Para esas diré los síntomas muy específicos, para no extenderme mucho. Tendremos entonces dentro de la parte cognitiva, en algunos estudiantes, pensamientos negativos automáticos. Estos son muy frecuentes, ansiedad y desmotivación. Se pueden encontrar dentro de ellos pensamientos como no soy capaz, no vale la pena esforzarme, siempre me va mal, o tener creencias que los alimentan, como no puedo conseguirlo, siempre fallaré, es muy difícil, o en todo me va mal. También tenemos dentro de las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas en la resolución de problemas que afectan a los grados de 10º y 11. La planificación y la claridad con la que ellos ven sus proyectos de vida. La organización de tareas. Y las diferencias que tienen en planificar y razonar, para visualizar las cosas desde otro punto de vista o desde un contexto de bajo rendimiento y distracción. Dentro de las funciones ejecutivas tenemos la organización, como lo dije anteriormente, la planificación, la autoevaluación, sobre todo en los grados de octavo. Bloqueos mentales en los exámenes para los alumnos de 10º y 11. Y estructuración del futuro. Tenemos entonces el déficit dentro de las funciones ejecutivas para la toma de decisiones. Y también tenemos un pensamiento crítico limitado, lo cual les genera a los estudiantes creencias de que el estudio no es una vía de progreso, y lo que afecta al juicio sobre su proyecto de vida, y en muchos casos los alienta para la deserción escolar. Le cedo el paso entonces a mi compañera Laura. Muchas gracias, compañera. Bueno, continúo con lo conductual, comportamientos, conductas destructivas propias o hacia los demás. Bueno, en esta institución se nota una falta de empatía hacia los compañeros, incluso hacia sus profesores. Y esta falta de empatía conlleva al acoso, a la discriminación, a un pensamiento homofóbico y a un déficit en las habilidades psicosociales para la gestión de ambientes adversos. Pero en esta parte lo que voy a mencionar es que hay comportamientos destructivos y agresivos en los grados inferiores, que se evidencian por medio de discusiones, peleas, maltrato, conflictos, diferencia de opiniones, etc. Mientras que en los grados superiores
Hay superiores, hay apatía y desinterés. Lo que contribuye, como mencionaba uno de los compañeros anteriormente, contribuye a la deserción escolar. Bueno, algunos factores o términos que son importantes mencionar aquí es agresiones multimodales, que se evidencian como en las peleas físicas, en las discusiones verbales y las burlas, que se dan durante el recreo o incluso en medio de las clases. También hay conductas de evitación y se ven reflejados en el incumplimiento de las tareas, de la entrega de tareas, además del silencio absoluto en clase para evitar ser objetivo de burlas o maltrato. Otro es patrones discriminatorios. Estas son acciones destructivas hacia otros. En el caso veíamos la homofobia, entonces aquí acciones destructivas hacia personas con una orientación sexual diferente. Género, e incluso condiciones o acciones que vulneraban los derechos de personas con necesidades especiales, como la compañera de la estudiante con déficit auditivo. Condiciones especiales. Y por último, está el riesgo de deserción, que es el abandono progresivo de las responsabilidades escolares. Y esta conducta se da como resultado de la desmotivación. Que se da como resultado de la desmotivación. Listo. Le doy paso a mi compañera Nuria. Gracias, compañera Laura. Bueno, seguimos con la dimensión psicosocial, en la cual nos encontramos varios conflictos, ¿cierto? Se dan conflictos de forma frecuente entre compañeros. Se manifiestan en insultos, maltrato escolar, falta de comunicación asertiva. Y se marca mucho la discriminación o exclusión social. También es muy importante mencionar que es evidente la falta de empatía, de respeto por la diferencia, la cual se ve muy manifestada en los estudiantes, como ya lo mencionaste anteriormente, con discapacidad o con una diferente orientación sexual. Es muy importante mencionar, y siento que es un punto muy importante, y es el entorno marginal. Es importante destacar que el colegio público se encuentra en una zona muy marginal y de riesgo comunitario, en lo cual podemos ver reflejado la violencia y el consumo. Hay falta también de esa red de apoyo, ¿cierto? Esa red de apoyo sólida y la vulneración de los derechos humanos. El ambiente escolar como tal es complejo. Se ven afectaciones en el proyecto de vida. Nos encontramos también desmotivación, desinterés y vemos una gran deserción escolar. Vemos también una gran escasez de competencias ciudadanas, lo cual como tal genera estos problemas. Dentro de esa intervención psicosocial se debe de priorizar el desarrollo de habilidades sociales, como fortalecer la asertividad, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y, muy importante, esa construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo y la dignidad humana. Nos encontramos con factores de riesgo, como ya lo mencionaba. El colegio se encuentra en un entorno de marginalidad en Bucaramanga, y también vemos una normalización de violencia y discriminación en el colegio. Vemos también relaciones interpersonales conflictivas. Estas se dan por la falta de empatía, asertividad y sobre todo la falta de trabajo en equipo. Y sobre todo predomina la exclusión. También nos encontramos con unos hábitos de riesgo
como es la desconexión con el sistema educativo y la falta de redes de apoyo afectivas sólidas. Sería también muy importante contar con factores protectores para fortalecer. Esto podría ser con un énfasis técnico en el programa que está presentando el SENA y obviamente la intervención del psicólogo bajo el marco legal vigente. Y le doy el paso a mi compañera Leti. Bueno, compañeros, entonces dentro de este ítem de lo ético, este está pues como tal basado en las consideraciones éticas de acuerdo con la ley 1090 del 2006, ¿cierto? Donde podemos iniciar entonces con ese concepto de que se debe brindar una garantía de confidencialidad. ¿Cierto? Aquí lo ideal es no informar sin autorización los diversos casos de riesgo de los estudiantes. Otro aspecto importante dentro de este concepto ético es que se debe tener consentimiento informado, donde digamos que por medio de este se debe advertir a los padres sobre sus estudiantes, solamente sobre los procesos de evaluación y del mismo modo de intervención. Además de informar como objetivos y obtener diversas autorizaciones solo cuando sea necesario. Bueno, tenemos otro concepto clave y es que pondríamos la ley 1090 del 2006, que corresponde al código deontológico, y en este encontraríamos entonces la responsabilidad, la confidencialidad, integridad y manejo ético de diagnósticos, además de veracidad y privacidad. Otro concepto importante es la defensa de derechos y desarrollo integral. Dentro de este, entonces, sería el no normalizar el maltrato. Se colocaría también como un clima sin miedo para opiniones. Y un enfoque en bienestar socioemocional, que no sea solo pues como desde el rendimiento académico. Bueno, y por último tengo pues como diferentes aspectos a resaltar que, como bien lo dije anteriormente, entonces estaría la confidencialidad, y dentro de este que se tenga un manejo reservado de los casos de acoso y orientación sexual de los estudiantes. Otro aspecto sería el bienestar del usuario, donde prima el interés superior de los menores ante situaciones de maltrato y discriminación. Otro aspecto sería entonces la competencia profesional, donde se ve pues como la obligación de intervenir con métodos basados en evidencia. Esto por medio de rutas de atención integral. Por último, este último aspecto sería la justicia y la no discriminación. Y dentro de este, lo ideal sería entonces garantizar el trato equitativo para todos los estudiantes con discapacidad y la población diversa. Paso al compañero John Jairo con la legislación educativa. Muchas gracias, Lady. Vamos a entrar ahora en tema de legislación educativa y para ello es necesario entonces citar la ley 2383, que tiene como fin promover de manera transversal la educación socioemocional. Acá en este caso yo voy a puntualizar más sobre el aspecto que nos dicen que son los aspectos que se debe tener en cuenta para abordar el caso, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a citar la ley 2383 de 2024, es como para hacer más o menos una información así, no tan profunda, acerca de esta ley, porque ella implementa en el ámbito escolar, desde preescolar, primaria, básica, también intrabásica, y media, la educación socioemocional. Acá ya se comienza a hablar de educación socioemocional, ¿sí? De una forma transversal, que contribuya a la prevención. Acá todo eso va enfocado es al tema de la prevención de violencia escolar y a la creación de unas relaciones interpersonales reguladas emocionalmente. Eso es lo que nos aporta esta ley. Entonces, dentro de los aspectos que debemos de tener en cuenta para abordar el caso, hay que proponer construir proyectos de vida, ¿cierto? La construcción de proyectos de vida. También hay que apuntarle a la generación
de unos entornos que sean, claro, entornos escolares que sean más seguros, que también sean inclusivos y que se conviertan en entornos protectores frente al estrés y frente a la ansiedad, asimismo como a la gestión de los conflictos interpersonales. Teniendo en cuenta lo que es la Ley 1620 del 2013, ella establece la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Para esta ley, qué bueno de pronto generar aspectos de mejora, y para ello entonces podemos hacer que este ejercicio de psicología, o que el psicólogo forme parte del comité de convivencia. El psicólogo debe de formar parte del comité de convivencia, ¿sí?, de la propia institución. ¿Con qué fin? Porque estando el psicólogo dentro del comité de convivencia, entonces este puede activar los protocolos de actuación para que los protocolos que se han de seguir en casos de problemas o conflictos identificados dentro del entorno escolar. ¿Cierto? Y acá, analizando bien el caso, traigo como a colación 3 aspectos que se podrían proponer dentro de estos entornos tan hostiles, basados lógicamente en la legislación educativa. Entonces, para ello, se podría trabajar la educación socioemocional de manera transversal. Esa sería una propuesta muy buena para trabajar como psicólogos dentro de este entorno educativo, donde se debe integrar el autoconocimiento, integrando el autoconocimiento y también la regulación emocional. El autoconocimiento y la regulación emocional, pero dentro de un currículo para cambiar la desmotivación. O sea, como que forme parte de todo lo que ven los muchachos de manera de materias y todo eso, que forme parte también esta información de autoconocimiento y regulación emocional. Otro es el fortalecimiento de habilidades para la vida. Eso es muy importante. Fortalecimiento de habilidades para la vida. Eso entra mucho en la parte vocacional. Porque desde allí se pueden implementar programas de resolución de conflictos. Programas de resolución de conflictos para reducir el tema de la empatía. Y asimismo para frenar el acoso, especialmente en el grado 9, que es donde se observa como esa gran parte. Y finalmente, yo propongo el tema de la resiliencia, basados en este caso. La resiliencia es clave, muy clave para abordar esos casos. ¿Por qué? Porque la resiliencia nos ayuda a fomentar la tolerancia y la frustración. ¿Sí? Y fomentando la tolerancia y la frustración, entonces va a existir la perseverancia en los proyectos de emprendimiento. Esa baja tolerancia a la frustración ya trabajada va a ayudar entonces a que esos muchachos perseveren en sus proyectos hasta alcanzar. De esta manera, entonces, le doy la participación a la compañera Mariluz. Muchas gracias, compañero. Bueno, ya para finalizar entonces la tabla 2, vamos a continuar con la reflexión a la pregunta ¿por qué el psicólogo en el contexto educativo debe conocer a los actores, analizar sus características y aspectos que influyen en las necesidades de la comunidad educativa? En este caso, considero que el psicólogo escolar debe conocer profundamente a los actores de la comunidad, tanto alumnos, familias, etcétera, y analizar factores políticos, sociales, económicos, culturales y también ambientales. Por ejemplo, una zona marginal con violencia, pocas oportunidades y falta de redes de soporte, puesto que la escuela no está aislada a cada estudiante. Cada uno de ellos lleva una historia, lleva unas condiciones de vida, lleva unas vivencias que han sido aprendidas, que los han construido como personas y también han influido en su comportamiento, en su rendimiento, bienestar emocional, también en la desmotivación, como lo vemos en este caso, para los alumnos del grado sexto. Pesimismo acerca del futuro y su proyección como futuros profesionales para el caso de los alumnos del grado 11 y también como lo vemos en casos de alumnos con ansiedad ante sus bloqueos mentales ante los exámenes. En este caso, todos para ellos se generan vacíos y en un contexto para su proyecto de vida afectan pues tanto en la vida emocional y en su vida social. Por eso considero que es muy importante que el psicólogo esté totalmente informado y tenga en cuenta todos estos aspectos a la evaluación pues en el momento de evaluar al estudiante. Le doy el paso a la compañera Laura. Bueno, muchas gracias, compañera. Este conocimiento permite un diagnóstico adecuado, intervenciones empáticas, justas y no solo simplistas. También permite un diseño de estrategias adecuadas para solucionar necesidades reales, como los ajustes curriculares, metodológicos para los factores, ya sea biológico, afectivo y cognitivo. Además, el desarrollo de resiliencia, competencias ciudadanas y herramientas para la vida, y la transformación del espacio en un entorno inclusivo, de protección y un entorno comprensivo también. Doy paso a la compañera Nubia. Gracias, compañera. El conocimiento del contexto integral hace del psicólogo escolar no solo un interviniente individual, sino también un estratega psicosocial que transforma la realidad educativa, respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales, con intervenciones profundas y no superficiales. Ya con esto terminaría la tabla 2 y le doy paso a mi compañera Lady. Listo, chicos. Bueno, entonces, ya con el desarrollo pues, de estas dos tablas, digamos que dimos unos aspectos muy claves, ¿cierto? Y ya lo que haríamos finalmente como grupo es distribuir y revisar el material que acabamos de consolidar y darle como unas últimas pinceladas para tener como unos argumentos un poquito ya más claros, ¿cierto? Completamente de acuerdo.